Conflicto de intereses, ninguno relacionado con esta presentación. Y como es bien sabido, a pesar de los múltiples estudios que se han hecho, estudios recientes como este que se presentó recientemente, la cirugía endovascular continúa siendo el gold estándar para tratar pacientes con enfermedad arterial periférica de alto riesgo por múltiples razones, entre ellas de que es un procedimiento menos invasivo, que aparte de que nos da la posibilidad de tratar no solo vasos por encima o por debajo de las rodillas, sino también enfermedad infra y superinguinal en el mismo procedimiento. El acceso femoral es por mucho el acceso más utilizado para hacer procedimientos endovasculares y nos permite hacer accesos ya sean anterógrados o retrógrados, pero tiene la dificultad de que es difícil tratar, por ejemplo, enfermedades ostiales de la arteria femoral superficial y está contraindicado en pacientes con infección en la ingle y en los pacientes obesos aumenta considerablemente el riesgo de alguna complicación, como por ejemplo en esta paciente que, como ustedes pueden ver ahí, la reconstrucción de la tomografía, el abdomen prácticamente está cubriendo parte de su pierna. Esta paciente fue un cateterismo coronario, ¿no? Y la punción en aquel momento la hicieron un poquito baja por las razones que ustedes ven ahí y desarrollando posteriormente un pseudoaneurisma en la punción. Fíjense dónde fue la punción, un poquito baja diría yo, pero por las razones que ya vieron una paciente obesa y cómo le colgaba el abdomen en el muslo. Cuando le explicamos a esta paciente que debía ser reintervenida para corregir esto, su principal preocupación o su principal motivo de queja en ese momento fue que ella no quería que le puncionaran nuevamente la ingle, por lo que nosotros estuvimos totalmente de acuerdo con ella y le puncionamos la arteria tibial posterior y pudimos acceder a un introductor. Hacemos la arteriografía, vemos el pseudoaneurisma que ya habíamos visto en ultrasonido y también en la angiotomografía y aquí pudimos colocar un stent recubierto iCover que gracias a al bajo perfil que tienen estos stents pues pueden ser colocados a través de un acceso tibial sin mayor inconveniente. Hace unos años, el grupo del doctor Jihad Mustafa, junto con Larry Díaz, que lo tendremos como conferencista en este congreso, publicaron este artículo donde describían el acceso mínimamente invasivo retrógrado para revascularización en pacientes con enfermedad arterial periférica y concluyen que la intervención retrógrada con acceso tibio-pedal parece ser segura y eficaz y ofrece un método alternativo de revascularización para pacientes en estado crítico con enfermedad arterial periférica en un estadio avanzado. Pero también el doctor Mariano Palena, y también estuvo aquí participando el doctor Larry Díaz, presentaron este artículo donde describieron la técnica Presto, ¿no? Que nos permite liberar un stent, en este caso supera, en un acceso retrógrado. Como todos sabemos, a veces el supera, sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde termina, porque va a variar mucho de qué tanto se pueda preparar el vaso, se puede enlongar o no. Con esta técnica descrita por Mariano Palena, pues podemos hacer una liberación precisa cuando hay oclusiones, sobre todo ostiales, a nivel de la arteria femoral superficial. Pero ¿qué pasa si tratamos, además del inflow, el outflow en un acceso pedal? La verdad es que cuando revisamos esto en la evidencia científica no hay muchos datos. Nosotros tuvimos esta paciente de 60 años, fumadora, con enfermedad arterial periférica Rutherford 4, con una oclusión ostial de la arteria femoral superficial bastante larga, como vimos ahí. Entonces, por esta razón decidimos hacer un acceso retrógrado en la arteria tibial posterior y fíjense cómo hay unos vasos tibiales permeables con una estenosis crítica o una oclusión a nivel del tercio proximal de la arteria tibial anterior. Logramos cruzar la oclusión por vía anterógrada hasta llegar a la arteria femoral común, hacemos predilataciones y posteriormente liberamos un stent aquí a nivel de la arteria femoral superficial, a nivel del ostium, en este caso un supera, y a nivel distal pusimos en la poplitea un stent Evolution. Y estos fueron los resultados en este caso. Ya cuando nos íbamos vemos la oclusión ahí en la tibial anterior, que motivado por nuestro equipo dice, doctor, pero vamos a hacerle algo a eso, que estamos aquí. Y yo, bueno, pues vamos a hacer el intento. Usamos un catéter, logramos cruzar de forma retrógrada
un acceso anterógrado a la arteria tibial anterior. Ahí usamos un balón coronario, logramos hacer angioplastía y estos pues fueron los resultados. Seguimiento a la paciente, un índice prácticamente normal a un mes, que se mantuvieron a 6 meses. Y este artículo lo presentamos el año pasado en el BID Symposium, salió publicado aquí en el Vascular Disease Management y también la revista Journal of Vascular Surgery nos dio una página completa en el suplemento de abril en su publicación de este año. No solamente las arterias tibiales pueden accederse de esta forma, también aquí en este caso, como pueden ver, la arteria femoral profunda, se puede lograr hacer algún tipo de procedimientos en este nivel. Paciente tratada tibial anterior a través de un acceso en tibial posterior. Este otro caso, muy parecido, lo único que aquí tratamos, la arteria tibial posterior a través de un acceso en la tibial anterior. 74 años, fumador intensa, con Rutherford 5 y el angiotac también mostraba una oclusión ostial. Siempre para los accesos retrógrados usamos el ultrasonido, que como pueden ver ahí en la imagen, lo podemos hacer una punción en un plano longitudinal. Si es difícil, pues también podemos ubicar en un plano transverso, porque a veces, pues aunque estamos ahí viendo longitudinal, si ustedes se fijan en la guía, puede que se vaya por un lado de la arteria y no llegar precisamente a la luz. Cuando hacemos el corte transversal, pues podemos localizar la aguja y hacer una punción a través de la arteria y luego entonces vamos retirándolo, como vemos ahí, y hacemos un seguimiento de la guía y esto nos da seguridad de que estamos dentro del vaso. A veces también usamos técnica fluorodirigida, pacientes sobre todo que tienen enfermedad muy calcificadas. En este caso hicimos un acceso a nivel de la arteria poplitea. Aquí no ponemos introductor, simplemente avanzamos la guía para cruzar la oclusión. Siguiendo con el paciente anterior, fíjense cómo aquí hay una enfermedad sí, bastante severa de los vasos tibiales. Logramos pasar también aquí a través de luz verdadera, hacemos angioplastía, llegamos hasta la arteria femoral común. En este caso también requirió angioplastía a nivel de la arteria ilíaca externa, que también pudo ser tratada por este acceso retrógrado con balón. Fíjense los resultados finales. Igual aquí, cuando nos veníamos devolviendo, pues vimos en la tibial posterior que había una oclusión a nivel distal y aquí pues prácticamente la misma técnica. Desde la tibial anterior cruzamos al tronco tibioperoneo, luego tibial posterior y fíjense cómo está severamente enferma esa tibial posterior. Aquí logramos llegar prácticamente hasta la arteria plantar en el pie y hacer angioplastia a todo ese nivel y pues lograr 3 vasos, unos resultados realmente muy satisfactorios para nosotros en este paciente. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una úlcera como esta, una úlcera muy extensa a nivel del pie? Pues aquí es obvio que no podemos hacer una punción, un acceso retrógrado, pero son pacientes que muchas veces también tienen enfermedad que son muy difíciles de cruzar por una vía anterógrada, como por ejemplo, en esa imagen vemos la tibial anterior como se ocluye y se continúa con una rama colateral. Lo que hacemos procedimientos endovasculares sabemos que es muy difícil, no digo imposible, pero muy difícil cruzar esa oclusión porque la guía siempre tiene una tendencia a irse a esa rama colateral. Entonces, en este caso, tiene una úlcera, recuerden, una arteria tibial anterior que se continúa con una rama colateral. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí lo que hacemos es, dimos la vuelta al arco pedal. En esta proyección se puede hacer sin mayor dificultad, ¿no? Una proyección anterior con un poco de cefalocaudal y fíjense cómo logramos llevar la guía hasta la arteria poplitea y desde esa misma guía acceder el balón hacia la arteria tibial anterior. Entonces aquí hacemos un tratamiento por una vía anterógrada subiendo retrógrado en la arteria tibial anterior. Así fue como hicimos el tratamiento y estos fueron los resultados en este paciente. Realmente también unos resultados satisfactorios con pulso palpable distal. En algunos casos también podemos exteriorizar la guía a través del acceso anterógrado, como este, por ejemplo. Hacemos la punción anterógrada en la arteria femoral, damos la vuelta al arco y la exteriorizamos hacia el introductor y ya una vez teniendo ese control hacemos el intercambio de la guía, ¿no? Y pasamos un catéter, damos la vuelta a la guía y podemos entonces hacer un tratamiento de forma anterógrada, como este, por ejemplo, que tenía una oclusión en la arteria tibial anterior, entonces así hacemos esta técnica de kissing balloon. Pero ¿qué tal los accesos retrógrados también en la extremidad superior? Por ejemplo, cuando tenemos casos como estos, donde hay enfermedad ilíaca compleja
también en arteria femoral común bilateral, pues usamos el brazo. Y aquí, por ejemplo, para mostrar un caso, que dicho sea de paso, donde estamos haciendo arterectomía con el dispositivo Freedom Flow, que es el primer caso que se hace en el mundo con este dispositivo a través de un acceso braquial. Entonces, esto nos da la oportunidad de poder hacer tratamiento en las dos ilíacas a través de un acceso braquial. Y anoten la fecha, este es el tercer congreso de cirugía vascular y endovascular. Para el cuarto o quinto congreso, esto puede ser lo que esté dominando cuando nosotros presentemos aquí los accesos radiales para tratar enfermedad arterial periférica. Y es que ya muchas compañías, como por ejemplo Terumo, tienen un gran portafolio de dispositivos diseñados para tratar enfermedad arterial periférica a través de accesos radiales, como son introductores, tienen el Destination, el Slender, con largo de hasta 150 centímetros, guías que van hasta 450 centímetros, incluso balones con shaft de 200 centímetros. Cordis, por otro lado, tiene también esta línea de dispositivo de los Radiance, donde vienen stent con shaft largo para tratar enfermedad arterial periférica a través de accesos radiales. Nosotros, por ejemplo, también aquí hemos hecho algunos casos de acceso radial, por ejemplo, en carótida. Este es un paciente de stenting carotidio que hicimos con un acceso radial. Esto es beneficioso cuando hay un arco enfermo y que no queremos pasar por él, pues un acceso radial puede ser útil en estos casos. Pero los accesos combinados también son útiles y son de mucha ayuda, sobre todo cuando hay oclusiones ostiales, cuando hay una amputación de una arteria o enfermedad multinivel. Fíjense en esta imagen, por ejemplo, cómo se ve ocluida esa arteria tibial anterior. No hay un orificio por donde podamos pasar la guía y sobre todo por la disposición, cómo está. Aquí batallamos unos 5 minutos en la imagen de la derecha tratando de pasar esa oclusión arterial, cosa que es muy poco probable que logremos. Entonces, en estos casos, ya tenemos un acceso anterógrado, pues conviene hacer un acceso retrógrado. Igual aquí hacemos un acceso tibial anterior, nos apoyamos mucho de la fluoroscopía, sobre todo cuando son vasos que están muy ocluidos. Ponemos la guía, utilizamos un catéter de cruce, que puede ser un Surgeon, por ejemplo, y si se fijan lo que está en el círculo azul, ponemos el rotador de guía ahí fijo. Esto es una maniobra antitécnico descuidado que muchas veces le puede dejar la guía y perder el acceso. Poner ese dilatador ahí pues nos evita que podamos perder la guía. Fíjense cómo hacemos esta técnica sin introductor. Simplemente pasamos a la guía, pasamos el catéter de soporte y lo recuperamos en el acceso anterógrado y así podemos tener un gran soporte para tratar estos pacientes. Esta paciente con una oclusión de la arteria ilíaca común, ostial, fíjense, una enfermedad muy avanzada, necrosis de cuarto y quinto ortejo, con enfermedad ilíaca bilateral. Aquí es necesario pues, hacer un acceso bilateral combinado. Hicimos un acceso tibial posterior en el lado izquierdo y un acceso femoral en el lado derecho y esos son los resultados. El equipo también del doctor Mustafa publicó este estudio hace unos años donde comparan un acceso único con accesos combinados y la tasa de éxito realmente fue altamente exitosa con una diferencia estadística significativa en los pacientes que se hacían un acceso combinado comparado con lo que se hacían un acceso único. Y siempre que hablamos de estos accesos retrógrados, pues no podemos dejar de mencionar este artículo que publicó Fadi y Saab, donde clasificaban las placas, ¿no? Y en base a cómo estén las placas, pues nosotros nos vamos a orientar de si un acceso anterógrado o retrógrado. Por ejemplo, las lesiones tipo 1, como ven en su pantalla, fueron más fáciles de cruzar de forma anterógrada y las tipo 4 fueron las más difíciles. Los pacientes con lesiones de 10 centímetros, la calcificación severa y los tipos 2, 3 y 4 de CTOP se beneficiaron de adición de un acceso tibiopedal retrógrado. Para concluir, señoras y señores, el acceso retrógrado a nivel de las arterias pedales es seguro y efectivo para tratar lesiones complejas y también en algunos pacientes se puede tratar no solo el inflow, sino también el outflow. Esto disminuye mucho el uso de contraste y el tiempo de fluoroscopía y las complicaciones son relativamente bajas. Muchas gracias.